El sistema de archivos de un ordenador es la función que permite indicar dónde está cada fichero físicamente dentro de un disco duro. Así, los sistemas de archivos mantienen información como de la cadena de clústeres que forman un determinado fichero y por otro lado también permiten determinar cada clúster a qué fichero pertenece. Así, al final, un sistema de archivos no es más que una lista de punteros enlazados a clústeres. Si se estropeara en nuestro ordenador el sistema de archivos, tendríamos el problema de que nuestros datos, están contenidos físicamente dentro de nuestro disco duro, pero no tendríamos una manera de poder recuperarlos, de poder leerlos, ya que el índice que indican dónde están y cómo están ordenados dichos ficheros dentro del disco duro, el mapa, por así decirlo, que constituye el sistema de archivos, está estropeado. El tamaño del sistema de archivos, por el otro lado, determina la capacidad del disco, direccionable, es decir, cuál tamaño podemos direccionar mediante nuestro sistema de archivos. En este sentido, los primeros sistemas de archivos tenían un tamaño de 12 bits, permitiendo direccionar 4096 clústeres. Después, dicha capacidad evolucionó a 16 y a 32 bits. Así, el sistema de archivos FAT es usado por el primigenio 2 o Windows NT o Windows 9X. Este sistema de archivos permite nombrar los ficheros mediante 8 caracteres más 3 caracteres extra para indicar la extensión, y las primeras versiones de FAT es FAT12, que es un sistema totalmente obsoleto, que tenía como tamaño máximo de partición 16 megas en caso de que usáramos clústeres de 4K o 32 megas en caso de que usáramos clústeres de 8K. Por otro lado, una evolución de ese sistema es FAT16, que está también obsoleto, y VFAT, que es básicamente una ampliación de FAT para permitir nombres más largos, que fueran más allá de los 8 caracteres que he mencionado anteriormente. Un sistema muy conocido es la evolución de FAT16, que es FAT32, surge a partir de Windows 98, y que permiten particiones más allá de los 2 GB, hasta los 2 terabytes. Así, para un disco de 3,2 GB, el espacio ocupado dentro de ese disco por parte del sistema de archivos FAT32 es de 6,4 megas. En este sentido, además, FAT32 también permite clústeres menores, con lo cual permite un mejor aprovechamiento del espacio, ya que cuando almacenemos ficheros o datos muy pequeños, que ocupan muy poco tamaño, el espacio desaprovechado dentro de un clúster será mucho menor. Pero claro, este sistema presenta numerosas desventajas con respecto a una evolución, un sistema de ficheros más nuevo como es NTFS. Por un lado, no permite permisos de carpetas y ficheros. Por otro lado, también FAT32 no soporta encriptación y además es menos eficiente que NTFS. Con lo cual, volviendo a la estructura que proporciona un sistema de ficheros, un sistema de archivos depende obviamente de cada sistema operativo. Cada sistema operativo tiene su propia versión. Pero centrándonos en FAT, al final FAT lo que constituye es que un fichero está constituido por una lista de lo que se llaman inodos. Un inodo tiene asociado una serie de 4 características o 4 atributos propios. Por un lado, una marca para indicar si el clúster al cual está asociado un inodo está libre o no. Por otro lado, si ese inodo representa el fin del fichero. Por otro lado, también indica cuál es un puntero al siguiente clúster, al siguiente inodo. Y por otro lado, una marca de si ese clúster está defectuoso. En ese sentido, la tabla se carga en memoria. Esta tabla con los inodos se carga en memoria para agilizar el acceso. Ahora tenemos un problema: si hacemos un apagado incorrecto de nuestra máquina, podemos perder esa tabla. Y además, la entrada de un fichero en la tabla da el número del primer bloque de fichero. Así, por ejemplo, en la siguiente imagen vemos que en la parte de abajo tenemos una tabla en donde dice para cada fichero cuál es el primer clúster que tiene asociado. Así, por ejemplo, file1.txt en amarillo indica que su primer clúster es el clúster 2. Si nos vamos a la imagen de arriba, vemos que el clúster 2 tiene asociado el primer bloque de datos del file1.txt y además un puntero a cuál es el siguiente clúster asociado a ese fichero. En ese caso, el clúster 4. Si nos movemos al clúster 4 y vemos que podemos recuperar la segunda parte de dicho fichero, y además nos indica
un puntero a cuál es el siguiente clúster para asociado a dicho fichero, en este caso el clúster 6. De tal manera que vemos que al final un sistema de archivos, en el caso de FAT, no es más que una lista de punteros enlazados asociados a un determinado fichero.